La única manera con la que conseguís ser rentable en opciones binarias es la que te voy a enseñar en esta serie de videos llamados La mejor estrategia de binarias. Y es fabricar tu propia estrategia de trading. Por dos razones. La primera razón es porque la gran mayoría de estrategias que se enseñan en YouTube o en Internet en general, y son muy populares con determinados parámetros de indicadores, con determinados patrones, son estrategias que están muy trilladas. Sí, aún en mi canal, aún las que hay en mi canal, son estrategias que están muy trilladas. Y obviamente los brokers de binarias, que la gran mayoría de ellos son market maker, las utilizan para su propio beneficio. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces son estrategias muy inocentes que están explotadas a favor de los brokers y ustedes realmente no van a obtener los resultados que buscan. No digo que no funcionen, sino que si son demasiado obvias o demasiado populares, recuerden que todo lo que se conoce y lo que es muy conocido muchas veces es explotado, tanto a favor o en contra. Y el segundo punto por el cual sostengo que la mejor estrategia es armarse una estrategia uno mismo, es justamente porque al diseñar una estrategia uno se pasa varias horas frente a las gráficas, encontrando esos patrones, esas combinaciones, ese comportamiento del precio, y nuestro ojo se acostumbra a ver muchísimos casos de algo que nosotros mismos creamos, y eso implica que lo llegamos a dominar de una forma tan grande que con el tiempo nuestra propia creación se vuelve una operativa muy consistente y muy favorable, justamente por haber pasado todo ese proceso de experimentación y haber visto la mayor cantidad de casos o de escenarios posibles. Entonces, partiendo desde esos dos elementos, te voy a empezar a enseñar en esta serie de videos cómo fabricar tu propia estrategia de trading, de opciones binarias o de lo que hagas. ¿Ok? Quédate hasta el final del video porque este es el primer video y te voy a empezar a explicar cosas que tienen muchísimo valor para lograr una estrategia consistente. Por eso es que van a ser varios videos que grabe de esta serie de videos. Antes de comenzar, quiero comentarte que si realmente quieres evitarte todo el proceso de fabricarte tu propia estrategia, yo te puedo ofrecer también una solución, que es formar parte de la maestría de opciones binarias, que es mi formación premium. ¿Por qué te vas a evitar todo este proceso de crear tu propia estrategia? Muy simple, porque ahí yo le enseño a mis alumnos la estrategia que yo mismo he diseñado y que me viene dando ganancias consistentes hace más de 4 años. Y es una estrategia que yo no he compartido ni voy a compartir nunca públicamente. Se la he enseñado y se la enseño a muy pocos alumnos. Además de eso, la estrategia tiene elementos claves que que la gran mayoría de los brokers no pueden explotar, por lo tanto es una estrategia que siempre se mantiene vigente. Y además yo le voy realizando actualizaciones. Entonces, si te querés evitar todo este trabajo de construir tu propia estrategia de trading, podés contactarme en un enlace que va a salir ahora aquí arriba en el video, en la parte de arriba a la derecha, y me mandás un mensaje por Telegram para enterarte cómo ingresás a la maestría de opciones binarias. ¿Ok? También me puedes escribir por mail a tradingencurso@gmail.com. Los enlaces están aquí en la descripción del video y durante el video van a salir también esos enlaces aquí arriba para que puedas hacer un clic y mandarme un mensaje por Telegram para formar parte de la maestría en opciones binarias. Bueno, ahora vamos al primero de los videos de esta serie de la mejor estrategia de trading de binarias, en donde te voy a explicar, vamos a empezar a trabajar, va a haber varios videos, así que vamos a empezar a trabajar con unos elementos que son muy importantes a la hora de desarrollar tu propia estrategia de trading. Lo más importante es tener en cuenta
que lo que vos desarrolles va a ser en base a tu observación, va a ser en base a patrones o a escenarios que tú mismo veas y descubras. Son cosas que no vas a encontrar publicadas en otra parte porque va a ser creación tuya. Pero hay elementos que son muy comunes. Y en este video vamos a empezar con los soportes y las resistencias. Todos sabemos, básicamente, y esto es Vox Populi para toda la gente que está mirando estos videos, que la enseñanza básica del libro de un soporte o una resistencia es, por ejemplo, lo clásico, ¿no es cierto? Cuando vemos que un punto del precio es tocado más de 2 o 3 veces, decimos que es una resistencia, esto no tiene ningún misterio, y cuando por la parte de abajo es tocado también un par de veces como aquí, decimos que esto es un soporte. Eso no tiene ningún misterio, ¿ok? Aquí tenemos otra resistencia. Bueno, eso hasta ahí no tiene ningún misterio. Ahora, ¿cuál es el tema de incorporar soportes y resistencias en una estrategia de trading? Que como sabemos, también los soportes y las resistencias muy obvias son totalmente explotadas por lo que sería, digamos, la parte, el market maker, las personas que hacen este mercado para que nosotros podamos operar. Entonces, ¿qué quiero decir que sean explotadas? Que muchas veces uno piensa que en un soporte o una resistencia el precio se va a dar la vuelta, y de hecho lo hace en muchos casos, pero en muchos de ellos pasa lo que sucede aquí, el precio se va un poco por debajo y luego realmente respeta el soporte o la resistencia. Entonces, cuando uno va a incorporar soportes y resistencias en su estrategia, en mi caso, lo único que me gusta mirar de los soportes y las resistencias son los niveles de precio que son soportes o resistencias que han sido rotos y luego esa ruptura es falsa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, esto es lo que yo miraría en el caso de los niveles de soporte y resistencia. Un nivel, por ejemplo, como este que tenemos aquí arriba. Si vemos, es un nivel que tiene ahí vemos una resistencia importante, el precio llegó ahí, fue rechazado, luego ni siquiera fue alcanzado ese nivel, pero vemos que aquí el precio lo superó y volvió. ¿Solamente tengo en cuenta eso, que lo supere y vuelva? No. También tengo en cuenta que lo intente superar, vuelva y además rompa la estructura que quiso hacer esa ruptura. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que desde aquí, desde este punto mínimo, se intentó romper la resistencia. Aquí se ven las 3 velas verdes que intentaron romper la resistencia. No pudieron, y además de eso el precio fue por debajo de ese punto mínimo que intentó romper la resistencia. Esto para mí es lo que llamo un cambio de estructura. Esto es lo que llamo un cambio de estructura de precios, ¿ok? Algo como lo que sucedió aquí. Es un cambio en la estructura de precios. Entonces, a mí eso me dice que este nivel ha actuado como resistencia y me lo confirma. ¿Eso pasa el 100% de las veces? Absolutamente no. Podría suceder que el precio también ahora vaya y siga hacia arriba, porque sabemos que aquí no hay nada 100% exacto. Pero la gran mayoría de las veces, cuando el precio intenta romper una resistencia, lo mismo sucede con un soporte, y luego vuelve debajo o encima de ese nivel si se trata de un soporte y rompe la estructura que intentó romper, eso generalmente es un cambio de estructura y me hace entender de que este nivel de resistencia está funcionando y ahora el precio tiene intenciones de seguir bajando. Obviamente todo esto es interesante, por eso es que en esta serie de videos te estoy ayudando a construir tu estrategia de trading en un contexto adecuado. Por ejemplo, que esto haya pasado en un contexto global, macro, bajista. ¿Okay? Miramos time frames superiores y vemos que esto es parte de un gran movimiento bajista. Tiene mucho
más sentido. Pero los elementos que busco son muy simples. Busco un nivel que se haya roto, se haya intentado romper en una dirección, que haya fracasado esa ruptura y que además de fracasar haya roto el último impulso o mínimo o punto de referencia que intentó hacer esa ruptura. Ahí es lo que yo llamo un cambio en el mercado. Vamos a seguir hablando de este tipo de elementos, pero ya con este tip que te acabo de dar algo muy valioso, que es el cambio de estructura de precios en el mercado. Este es el video número 1 de la serie La mejor estrategia de trading y quiero que empieces a observar todas estas perlas, todas estas pepitas de oro, diría yo, que te voy dando para que elabores una estrategia de trading consistente.